Bueno, esto de la unidad número 11, de lo que nosotros venimos calculando hasta el momento de distintos tipos de unidades, los cálculos numéricos a partir de raíces, de ecuaciones, son cálculos por aproximación. Acá tenemos distintos métodos. Está el método de punto fijo, que es el más fácil, y después está la convergencia de iteración por punto fijo, eso anótenlo que no va, eso nunca se toma casi. El Newton de Newton-Raphson, eso sí se toma, pero el método de la secante también se toma, y el método de la bisección también se evalúa, y la falsa posición también. Entonces son esos los métodos que nosotros necesitamos utilizar para poder resolver cualquier tipo de ejercicio planteado en una ecuación en particular. Entonces, ¿para qué se hacen estos algoritmos? Porque son algoritmos los que nosotros tenemos que hacer. Algoritmos matemáticos, de manera tal de poder obtener un resultado numérico. Básicamente hay algunas veces en donde los ejercicios que nosotros podemos plantear en la vida real son muy difíciles. Un ejemplo que les hice ver recién es este caso. Este caso, por ejemplo, nosotros tenemos una viga que tiene una cierta inclinación y demás, y está aplicada una cierta carga. Y está, digamos, sustentado entre estos dos puntos. Obviamente que esto viene, digamos, dado por una ecuación determinada, por ejemplo, en este caso esta. Entonces, tiene que haber algún tipo de forma de que yo pueda, digamos, encontrar los valores que me están pidiendo. Ya sea el peso, ya sea las reacciones, ya sea, digamos, la distribución de carga que tiene, digamos, este tipo de ejercicio en particular, en lo cual básicamente ya deja de ser, digamos, una ecuación lineal y pasa a ser una ecuación de cualquier tipo, cuadrática, cúbica, de cualquier tipo. No necesariamente necesito que sea lineal. Entonces, este modelado que nosotros vamos a hacer numéricamente, hablando, nos sirve para poder resolver esos ejercicios que son engorrosos. Ustedes se encuentran, por ejemplo, este tipo de ecuación y dicen, ¿cómo la resuelvo? ¿Cómo resuelvo este tipo de ejercicio si yo quisiese, por ejemplo, determinar el X? Bueno, habría algún tipo de forma en el cual yo tendría que hacerlo para poder, digamos, encontrar aproximadamente el valor que me está pretendiendo que yo encuentre en sí. Para lo cual se utiliza justamente estos tipos de ejercicios, que son métodos numéricos. Estos métodos numéricos ya existen programas que resuelven esas funciones. Algunos ya debe ser que la conoce, está el Fortran, está el famoso MATLAB, y bueno, el famoso Excel, que es lo que nosotros vamos a utilizar, que es lo más básico que hay. Si no, podríamos utilizar MATLAB, pero tendría que hacer, digamos, una explicación total de MATLAB y no va al caso, ¿no? O sea, básicamente eso no lo van a hacer ahora. ¿Lo van a utilizar el año que viene? Por supuesto, al MATLAB de nuevo. Así que vayan acordándose de eso. Bien, como nosotros resolvemos estos ejercicios para poder encontrar un valor aproximado de una ecuación, por ejemplo, fíjense en este caso, nosotros tenemos ecuaciones en una ecuación cuadrática, en los cuales ustedes sí lo saben resolver a estas ecuaciones cuadráticas. ¿Cómo la resuelven? Y aplicando Bhaskara. Entonces van a encontrar un valor de x1 y un valor de x2. Bueno, acá por el método de iteración, básicamente lo que hacemos es tomar un valor, por ejemplo, supónganse que este es 1 y este es 2, tomamos un valor 3, por ejemplo, y vamos iterando de manera tal de ir aproximándonos, o también diciendo de manera correcta, converge justamente a una de esas raíces. Y el valor aproximado, porque va a ser aproximado, ya que estos, por ser métodos de ecuaciones de iteración, tienen un cierto error de grado. Entonces, por ejemplo, me va a dar 1,1. Se aproxima, digamos en este caso, al valor numérico que yo quiero entrar como exacto. Para eso, básicamente nos serviría. Obviamente que ustedes dicen, "Ah, pero este es fácil". Bien, este es fácil porque justamente tenemos una ecuación cuadrática. En el caso de que tengamos esto, ¿qué pasa? No es tan fácil, ya tenemos coseno hiperbólico, tenemos, bueno, es mucho más difícil de entenderlo. Y obviamente hay que recordar lo que hemos aprendido de la unidad temática número 1, que el coseno hiperbólico a que era igual, básicamente, a esta relación de 1. ¿Se acuerdan, más o menos? Más o menos se entiende el concepto de lo que vamos a plantear. ¿Se entiende lo que se habló básicamente en la parte teórica en sí? ¿Sí? ¿No? ¿Puede ser?
hasta acá. Sí, Más o profe. menos, ¿tienen la idea? Bueno, cuestión. De lo que nosotros vamos a hacer en este punto, que es la iteración por punto fijo, que es el más fácil de todos los métodos, es básicamente resolverlo de la siguiente manera. Supónganse que ustedes tienen una función, un ejemplo, por ejemplo acá tenemos x al cuadrado y acá tenemos seno de x. Bueno, lo primero que tienen que hacer ustedes en estos casos es transformar esa igualdad a la función siguiente. F igual a 0. Es decir, que esto va a quedar x al cuadrado menos seno de 0. ¿Bien? Esto ya no es una función, no es una ecuación lineal, sino que es una ecuación que tiene un determinado grado de dificultad, porque hay un seno. Luego de eso, lo que se hace es básicamente igualarlo a una función que ese valor de x va a tomar un valor numérico de dicha función. Si bien acá ustedes dicen, wow, esto parece difícil. No, básicamente a esa función que hemos encontrado nosotros la vamos a iterar. Vamos a ver la parte práctica porque es lo que a nosotros nos compete. Si bien esto ya lo vieron en la parte teórica, que es ir agregando un valor arbitrario cualquiera, obviamente se puede empezar con cualquier valor arbitrario, por supuesto, y ese valor va a ir tendiendo al valor numérico que nosotros queremos hacer. Fíjense en este caso particular, que esto yo quiero que lo entiendan. Si lo entienden, joya. Fíjense que acá tenemos una función cuadrática en la cual la que tenemos que hacer nosotros es lo primero es igualar a cero la función. Es lo primero que se tiene que hacer. Ah, bueno, y se transforma en una ecuación matemática. Perfecto. Acá tenemos x e x. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Podemos resolverlo si nosotros queremos con lo que nosotros sabemos, digamos, dentro de la matemática básica, que es a través de Bhaskara. Sí, me da un valor numérico de xa y me da un valor numérico de xb. Bueno, pero nosotros no lo vamos a resolver a partir de esa resolución de Bhaskara, porque queremos plantear básicamente cómo se resuelven estos ejercicios a través de punto fijo. Lo que se hace, por primera instancia, como nosotros dijimos, es despejar acá una x, una variable. Si bien en el otro caso no se lo ve porque es teórico, acá se lo ve un poquito más fácil. Y despejan el más fácil. A ver, si ustedes despejan acá, va a quedar x al cuadrado más 1, y esto lo puedo despejar al lado del 3x. Por supuesto. Ese 3 que está, digamos, como coeficiente con la variable, lo podría pasar al otro lado y quedaría x al cuadrado más 1. Y eso va a ser igual a x. Bien. Entonces, ustedes pueden observar que esto es una función de x. Y esto solamente es x. Hemos llegado a la teoría. ¿Se comprende? ¿Se comprende de dónde sale esta forma en particular? ¿Ahora? Sí, profe. Bien. Sí, profe. Ahora la pregunta del millón es, está bien, Ezequiel, me diste eso. ¿Vos vas a poder despejar para cualquier valor? Por supuesto. En punto fijo se puede despejar, por ejemplo, este tipo de función que es complicada, dependiendo del caso de que nosotros necesitemos calcular. Si yo quiero calcular el t sub a, bueno, voy a dar la forma de manera tal de que quede solamente t sub a en este lado, porque es lo que yo quiero calcular. En este caso, despeje el x. Bueno, hasta ahí es lo primero. Una vez hecho eso, se reemplaza. Ese x pasa a ser xn más 1. Es decir, lo que yo voy a obtener, digamos, como resultado. Y la otra parte del x pasa a ser xn. Bueno, como yo les dije, fíjense en ustedes que acá tienen 2,61 y 0,38. Supónganse que ustedes no saben esos valores numéricos exactos. Entonces yo elijo un valor numérico cualquiera. Obviamente, ustedes elegirán un valor distinto. No sé, Juan elige un valor 2, Pedro elige 3. Indistinto. Entonces, ¿los mismos tienen que llegar a obtener? Por supuesto. Pero ¿qué pasa? Al yo alejarme más del valor que yo necesito, obviamente que voy a necesitar hacer mayor cantidad de iteraciones. ¿Bien? ¿Por qué? Porque yo obviamente estoy más alejado del resultado que yo necesito como exacto. Bueno, en este caso, fíjense que tomó un 1, que es un valor intermedio de estos dos valores. Entonces, ¿qué se hace? Se plantea en este caso una tabla de Excel, ahora,
Y acá, este error que está acá, no se lo tiene en cuenta, sino que se toma este error, que se llama error normalizado. Y ahora le voy a explicar por qué. Por ejemplo, si nosotros nos ponemos a plantear, a ver, si nosotros calculamos el error, que esto está al revés igual, porque está con valor absoluto, no pasa nada. Supónganse que tienen 10,1 menos 10 por 100, que es el error porcentual. ¿Esto me va a dar cuánto? El 10%, ¿no? Porque 0,1 por 100 es 10%, que es lo que me interesa a mí saber ahora. Entonces, si yo, por ejemplo, pongo 1000,1 menos 1000 por 100, también me va a dar el 10%. Si bien eh, la cuantificación, digamos, de estos valores son iguales, o sea, los valores numéricos son los mismos, ustedes, lógicamente, ¿quién es el que tiene mayor error y quién es el que tiene menor error? Porque fíjense que las magnitudes de medida son diferentes. No es 10 y el otro es 1000,1. ¿Cuál tendría mayor? El de 1000 tiene mayor error. Está más lejos del valor exacto. Perfecto. Es por ese motivo que se utiliza, digamos, el error normalizado, que es este. El normalizado me da, digamos, la idea de cuánto error tiene uno y otro. Y ustedes se van a poner a decir, a ver, Ezequiel, tendría que supuestamente ser. Pero mira, si ustedes hacen esta cuenta, me va a darnos un valor numérico. Si hacen esta cuenta, me va a dar otro valor numérico. No sé si usted tiene la calculadora a mano. ¿Dónde calculadora acá? Oh, no sé. Bueno, a ver, está. Estoy uno. Yo traté de ir un poquito rápido, así van entendiendo el concepto. Porque lo que nos interesa... 0,99 el primero. 0,99. Bueno, multiplicaste por 100. Y este, el de al lado. 0,099. Entonces, usted ahora, ¿quién dicen que tiene el error más grande? Esto es lo El normalizado. primero. El error más grande es el primero. El primero. ¿Y es por qué el error más grande? Porque, no porque casi 0,1 en relación al valor numérico de la dimensión que es 10 es un poco más significativo que el error que se está cometiendo para este caso, que es de 1000, ¿no? Porque 0,1 no es significativo para decir, wow, es un super error. Entonces, por ese motivo es que se utiliza este tipo de error, porque este error es la parte de normalización. Entonces, cuando ustedes les pidan, digamos, lo siguiente, iteren, porque ustedes van a decir, a ver, Ezequiel, ¿hasta qué punto yo tendría que iterar? Porque ustedes van a iterar infinitamente. Porque, ¿qué se hace acá? Miren, en la ecuación matemática. Se coloca la primera iteración, que es la 0, se coloca acá el valor de 1. Xn vale 1. Entonces, el xn más 1 sería el 0,667. Bueno, si ese es el valor numérico, ¿yo cuántas veces voy a iterar? Porque ahora tomaríamos lo siguiente. Ese valor numérico xn más 1 pasa a ser el xn. Y el resultado pasa a ser mi xn más 1 nuevo. Y así sucesivamente lo voy reemplazando. ¿Ven? Así sucesivamente, así sucesivamente, así sucesivamente. Y lo que pueden observar ustedes es que cada vez el error, teniendo en cuenta este error, cada vez el error es mucho más chico. Bien, en los ejercicios prácticos, por ejemplo, en este ejercicio, fíjense en que acá dice que el error admisible tiene que ser como mínimo 0,01%. Bien, entonces,
En este caso, fíjense que acá estaríamos teniendo un error aproximadamente de ese calibre. Entonces, para ese motivo nos sirve esta columna del error, para poder ir comparando con el error admisible. Bueno, acá pasa exactamente lo mismo, ¿ven? Yo les coloco un error admisible y acá calculo el error correspondiente. Bueno, después lo van a ir viendo ustedes cuando vayamos resolviendo algún tipo de ejercicio ahora. ¿Se comprendió? Profe, Sí, te y escucho. Sí, sí. ese error que calculamos es porque no sabemos el valor real. Así es, porque vos lo que estás haciendo es tomar una aproximación. ¿Me entendés? Un valor aproximado. No un valor exacto como estos casos. ¿Me explico? Pero Fíjate claro, que si vos te pones a observar ahora 0,382 es aproximadamente igual al valor exacto. Ya vamos a hacer ejercicio de la guía, así que para que tengan en claro, cuenta. por ese motivo, pero si nosotros supiéramos el valor real, directamente pondríamos ese resultado. Claro, 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 pero bueno, el chiste es que más o menos Supuestamente esto es- del el cálculo numérico de raíces es para cuando vos no podés calcular un número exacto. así es. Lo que pasa es que acá, bueno, te dio un ejercicio que se puede calcular un número exacto de raíces porque vos sabés, digamos, cuál es el método de resolución. ¿Entendés? Pero vos ten en cuenta Claro, que esto claro, no lo por eso, sabes. Sí, te escucho. bien, bien, bien. Sí, por eso en el otro ejercicio que mostró era mucho más difícil calcularlo. Claro, porque vos en este caso que está acá, en este caso de esta ecuación, no es fácil calcularlo eso. ¿Me entendés? No es sencillo calcular un valor numérico que te pidan en sí. Estos son los más complicados. La diferencia entre el error normalizado y el error de la columna de la tabla es, digamos, que acá en este caso no estás cuantificando, digamos, si es un error muy grande o un error muy chico. ¿Entendés? Que es lo que vimos con el ejemplito de los 10 y los 1000. Por eso no es normalizado. Fíjate que si ahora yo, por ejemplo, elijo otro valor numérico, que es x igual a 2, podés observar que es lo que te dije hace rato del concepto. A mayor, cada vez que me vaya alejando más del resultado que yo creo que es el correcto, ¿qué va a ocurrir? Va a ocurrir que se va a hacer una mayor cantidad de iteraciones. ¿Ven? Hasta poder llegar, obviamente, al resultado que nosotros nos aproximamos. Así sucesivamente puede ser que nosotros tomemos 3 y, en este caso, no llega el resultado. Y ustedes se van a preguntar, ¿qué pasó? ¿Qué ocurrió? Que eso es lo que tienen que tener en cuenta. Lo que ocurrió es que acá ya el método diverge. ¿Se van? ¿Se dan cuenta? No llega a un valor Sí, profe. de convergencia. Eso es lo que tiene de malo este método y esa es la pregunta que se hace en los finales. El método de punto fijo no siempre llega a converger. Algunas veces diverge y ese método es el que complica. ¿Sí? ¿Dudas? ¿Y ¿Acá hay? qué es, profe? Eso no sucede con el método de la bisección. Siempre va a converger cuando, o sea, porque nosotros vamos tomando el valor positivo y el negativo. Claro, ¿por qué va a diverger siempre, converger casi siempre? En realidad casi siempre se converge. Porque vos tenés justamente, ya lo vamos a ver, está comprendido entre un valor negativo y uno positivo, y entre cuando vas, digamos, acercándote a ese punto de resultado, que es una raíz, que es lo que ya estás viendo, siempre vas a llegar a un valor numérico, ¿me entendés? En cambio, Sí, este no es tan así porque por ahí vos podés, digamos, tender a un valor numérico y no llegar al resultado que vos querés. ¿Ves? ¿Y cuando te das cuenta que está divergiendo? Por ejemplo, cuando empiezas a sumir, cuando empiezas a subir, digamos, el error, hay algo raro ahí. Físicamente no tiene, digamos, significado eso. Bien, acá hay otro ejemplo. Por ejemplo, acá lo que hace, lo escribe de otra manera, multiplica, digamos, por x menos 1 y me da otro tipo de función. Hago la misma forma de nuevo. Empiezo desde 1 y da la convergencia justamente al otro valor numérico de la raíz.
Eso es para poder encontrar cuando tenemos cuadrática. Que eso con los otros métodos no sucede, ¿no? Supónganse, miren, ella está hablando de bicepción. Supónganse que ustedes tienen este tipo de gráfica, porque acá lo importante es el gráfico. Bien. Ustedes saben que acá tengo un resultado, acá tengo un resultado, acá tengo un resultado y acá tengo un resultado. Si me prestaron atención recién, yo les decía que la función tenemos que igualarla a ¿cuál? A 0, ¿no? Entonces, ¿dónde van a obtener los resultados numéricos de esto? Justamente en las raíces. ¿Se dan cuenta? Sí, No, sí. perdón, lo borré. Todo lo que nosotros obtengamos en las raíces. ¿Qué ocurre? Con punto fijo, es medio complicado por ahí darme cuenta de que acá tengo 3 valores numéricos. Entonces puede ser acá, puede ser acá, puede ser este, puede ser este. Y puede ser que yo sepa, en realidad con punto fijo, que encontré un valor numérico y diga, ese es el valor numérico". Pero hay otros más. Hay este, tenemos a este y a este también. Entonces, punto fijo no te asegura que encontres todos los puntos. Para asegurarme que tengo que encontrar todos los puntos, tendría que hacer varios puntos, ¿no? Varios puntos de análisis para ver si se tiende a ese valor numérico, tiende a este valor numérico, tiende a este valor numérico y tiende a este valor numérico. ¿Se entendió? En cambio, lo que el compañero dijo recién, que creo que ya lo vieron a bicepción, es que vos tenés un valor numérico positivo, un valor numérico negativo, en el cual encierra justamente al resultado o al posible resultado que nosotros queramos encontrar de la iteración. Entonces, acá, sí o sí, voy a llegar a obtener justamente ese punto que nosotros queremos hacer. Para ello, lo que se pide siempre es que ustedes tengan un gráfico en GeoGebra. Con el gráfico en GeoGebra, se van a dar cuenta rápidamente del valor numérico que ustedes quieren encontrar. ¿Ven? Por ejemplo, en este caso puede ser ese. Entonces se van acercando y acá tenemos justamente el punto que nosotros queremos encontrar, que es el punto de estudio que justamente se intersecta con el eje de las X. Ese gráfico, ¿cómo lo hacemos, profe? Con GeoGebra. ¿Se acuerdan de GeoGebra? No, ni idea. Bueno, ahí la vamos a hacer. Pedimos la función y fijamos los puntos que cortan. Claro, O sea, que son las dibuja raíces. la función. Mira, fíjate en este caso. Bueno, esta función la pone la función como es y te va a dar, digamos, ahí vamos a ver GeoGebra. Profe, ¿esa sería la forma de saber cuántos puntos tenemos que encontrar? Y después lo analítico lo hacen a partir de algún tipo de método que ustedes hayan tenido en cuestión. O sea, que vos creas, esto no, esto en 3D. GeoGebra común y corriente. Profe, usted comenta que en punto fijo hay puntos en donde va a diverger. ¿Se Claro, puede sí. estimar eso? ¿Se puede estimar eso o No, no es se prueba puede y estimar error? porque vos lo que estás haciendo como punto inicial, siempre un punto arbitrario. ¿Me explicó? Sí, Entonces no sabes. pero Sí, te escucho. claro, yo decía si se puede saber para qué rango de puntos converge y para qué otro rango de puntos no, Para eso no existen otros converge. métodos de resolución, que son los de bicepción, secante, ¿me entendés? Por eso tenés distintos tipos de Sí, métodos. Ahí sí podrías vos ya empezar a como a acotar esa resolución que vos me estás planteando. No sé si me llegué a claro. explicar. Sí, sí, se En entiende, profe. cambio, Gracias. punto fijo no se puede, digamos, hacer eso. ¿Ven? Fíjense en ustedes acá. ¿Dónde tendría que yo obtener el resultado más o menos a partir de la gráfica que me está obteniendo de la función? Nosotros podríamos plantear el valor de A, no sé, 0,5 y el valor de B en 1 positivo. Así es. Por ejemplo, mira, vos decís con bicepción, agarra este punto y agarra este punto. Ya más o Claro, menos que exacto. ustedes los que vieron saben que acá va a estar el punto, ¿no? En cuestión. Pero si lo hacemos con punto fijo, qué sé yo, El digo, C sería, ¿no? claro, pongo, este sería el FC. Sí, bien. Ya le prestaron atención a González, entonces, esa parte. Bueno, cuestión. Profe, Sí, te escucho. entonces el método elegimos nosotros siempre, Así es el es. que O más el método yo lo conviene. elijo, porque ustedes, digamos, pueden decir,
resolver con Newton-Raphson, resolver con método de... Miren, fíjense en estos PDFs que yo les pasé de la unidad 11, perdón, los Excel. Todos los Excel Y hay alguno, profe. tienen, digamos, sí, te escucho. No, perdón. Sí. Sí, te escucho, no sé. No, que sí, hay alguno, digamos, que se puede aplicar para todos. No sé si el de la bisección, creo que. Sí, Para en tenerlo realidad bien claro. cualquiera podrías aplicar. No necesariamente necesita que sea uno el que apliques. Fíjate que estos Excel que lo hice fue justamente para la misma ecuación en particular. ¿Entendés? Y con todo vas a obtener exactamente el mismo resultado, que eso es lo que yo quiero llegar a explicar. Con todos los que vos resolvás, siempre vas a obtener aproximadamente igual el resultado numérico de la exactitud que vos tenés. Por ejemplo, si con punto fijo no tenés, digamos, un resultado numérico exacto, que es lo que lo que quería explicar. Por ejemplo, a mí me dio acá 0,71. ¿Estás de acuerdo? Con el Sí, sí. método de bicepción me da 0,69. Con el método de la secante me da 0. Tiene un pequeño error, ¿me entendés? Ahora, ¿cuál es mejor, cuál es peor? Generalmente lo del mejor es así. Viene punto fijo, el ordenamiento que tiene, digamos, después viene Newton-Raphson, después método de la secante y por último creo que el método de la bicepción. Bien, eso es porque vas acotando cada vez más al resultado numérico que vos obtenés. ¿Mejor? Sí, O sí. sea, el más exacto sería el método de la bisección. El que se utiliza casi siempre, digamos, para la resolución de los ejercicios prácticos. Pero sí, Claro. Perfecto. Gracias. vamos al Newton-Raphson, que también tiene, digamos, una limitación. Newton-Raphson, se entendió lo que es punto fijo, ¿no? Yo le explico así porque así después cuando hagamos los prácticos, yo ya los planteo directamente y vamos haciendo de pechito, digamos, los ejercicios. Sí, profe. Bueno, vamos a Newton-Raphson, que es lo que yo quiero que entiendan. Para Newton-Raphson, yo necesito, y esto es importante que sepan, una función que sea continua. Es decir, que si yo, por ejemplo, quiero estudiar, eso ténganlo en cuenta porque eso viene en un parcial que había una función discontinua y justamente el punto de corte estaba entre una función discontinua. Si tenés acá un punto de discontinuidad, por ejemplo, yo no puedo analizar Newton-Raphson y ningún tipo de función. ¿Por qué? Porque justamente en este caso, en Newton-Raphson, se necesita que la función sea continua en ese intervalo que yo estoy tomando. ¿Por qué? Porque acá se realiza la derivada. Acá la convergencia es más rápida que la de punto fijo. ¿Me explico? Ustedes van a decir, ¿por qué Ezequiel? Porque yo empiezo desde un punto particular 0 y acá se va aproximando a partir de las tangentes. ¿Ven? Acá agarré la tangente. Ahora, este es mi otro punto de interacción. Agarro otra recta tangente. Y este es mi otro punto. Agarro otra recta tangente. Hasta que llego al punto en donde justamente, la recta tangente corta por esa intersección entre el eje de las X y la función. ¿Me expliqué? Entonces, ¿cómo se aproxima Newton-Raphson? Se aproxima a partir de rectas tangentes. ¿Están de acuerdo conmigo en eso? Sí, o sea que ahí, en ese caso, como muestra el gráfico, hace 3 derivadas. Claro, haríamos 3 derivadas. Cada recta tangente, obviamente, serían distintas derivadas. En realidad no Pero es la vos, derivada distinta. En realidad, para que vos tengas en cuenta, no es que realizas distintas derivadas. Es la misma derivada, solamente que está evaluada con diferentes puntos. ¿Me entendés? Ah, sí, sí, sí. Porque la derivada es una única Por eso, derivada. profe, ¿Cómo? por eso, profe, cuando el punto no es continuo, no tiene derivada. Así es, por eso que se necesita sí o sí que justamente esa función que estamos analizando sea continua. Si no es continua, no nos sirve de nada. En el caso de que nos toque una, no sé, o que pongan la trampa en el examen, que nos pongan una función discontinua, ¿cómo deberíamos justificarlo? Vos tenés que ver siempre, porque por ejemplo, suponete que la función es discontinua, ¿no? Y acá está la discontinuidad. Pero el punto de corte está acá. ¿Vos dónde tendrías que tomar tu punto de análisis? Entre esta parte y esta parte, sin tener en cuenta Claro, que justamente esa ahí mantiene discontinuidad. continuidad. Así es. Yo lo vi, Perfecto. por eso les digo. Entonces, ahora,
¿Qué es lo que se tiene que aplicar acá? Es esta parte. Fíjense, es esta la ecuación, la matemática que vamos a utilizar. X1, que sería xn más 1, es igual a xn menos la función valuada en ese punto que se considera como inicial, dividido, en este caso, la derivada, valuada en ese punto. Por eso que te digo que siempre la misma derivada, solamente lo que se va cambiando, que es la iteración que se va haciendo, los valores numéricos. Se nos va a cortar el zoom, así que vuelvan a entrar al mismo zoom. Y así hasta generalizando. Entonces, esta sería, digamos, la ecuación matemática que nosotros utilizaríamos. Bueno, fijémonos en este ejemplo. No nos sirve mucho, pero sí, nos sirve para saberlo. Fíjense que la función es esta, ¿no? Entonces, ¿qué se hace en la función? Se iguala a 0. ¿Qué es lo que sigue aparte de la función? Tenemos que derivar 2x. Entonces ahora, nuestra ecuación genérica del método de Newton-Raphson sería xn más 1 igual a xn igual a la función, que es esta que está acá arriba, xn menos c, y abajo el 2x. ¿Saben por qué lo explico de esta forma, que es lo fácil? Porque después cuando vayamos a los ejercicios les va a parecer muy sencillo hacer estas cosas, porque es como repetitivo. Entonces ahora eligen un valor de c. Bueno, acá lo que es una constante cualquiera que dice que tiene que valer 3, así que ponen el valor de numérico de c, y eligen un valor numérico cualquiera de x. Ustedes van a decir, che, Ezequiel, en realidad elijo cualquier valor numérico. No necesariamente, por ese motivo es que se necesita hacer la gráfica antes de hacer el estudio a través de alguno de estos tipos de métodos. ¿Me explicó? Entonces, si por ejemplo acá está el punto que tengo que hacer, obviamente que elegiría un valor, por ejemplo, numérico cercano a ese valor. ¿Se comprende? O sea que acá, así sucesivamente, hasta llegar al punto que tiene como solución. Bueno, borremos esto. Profe, ¿puede ser un valor tan chiquito como se quiera? O sea, que esté Mientras más chiquito cercano a sea, ese menos número. iteraciones vas a tener, digamos, como resolución. Pero sí, sí. Bien. Para eso se utilizan, digamos, los métodos de resolución gráfica. O sea, haciendo con el GeoGebra, ¿no? Como lo vimos recién. Miren acá. Tomo el 1. Pone el 1. Resultado de xn más 1, 2. Se vuelve a iterar. Ahora ya xn es 2. Y acá se toma x más 1. El error, como les dije, no le tomen este error, porque este error no es un error que se evalúa, sino que el error que se toma es este. Esto después en quinto año en optimización del diseño, cuando les pidan el error, se utiliza este error, que es el error normalizado. No se olviden de eso. Si no, hay la agarras. Bueno, perfecto. Entonces, ustedes van a decir, a ver, esto que estamos haciendo analíticamente, tiene, obviamente, un diagrama de flujo. El diagrama de flujo en la V aparece, digamos, la simbología de todos los valores del diagrama. Por algo le pusieron, ¿o no? Inicio, las entradas, el teclado, la salida que se va a presentar, las operaciones que le podemos hacer. Así, para hacerlo rápido y fácil, ustedes para las entradas tendrían esto, ¿no? Que son los valores numéricos que posee cada variable. X1, ¿cuántas iteraciones quiero hacer? Aproximadamente, hasta 10. ¿Cuál es el error admisible que me da, digamos, para que yo resuelva? Y me dio 0,0001. ¿Bien? Y esto es una bandera, en realidad. ¿Se acuerdan de eso? Eso es de primer año de Bueno, informática. profe, ¿ese link lo puede pasar o en qué parte de la V está? Eso está acá. Bueno, no entra más. Estaba. Donde dice materiales de estudios teóricos, está el apunte y abajo dice simbología y diagrama de flujo.
Buenísimo, gracias. De nada, si no, te lo paso al grupo de última. Chao celular, no tiene batería. Bueno, cuestión. Volvamos de nuevo a lo que a nosotros nos compete, que es esto. Bueno, el diagrama de flujo en sí, ustedes si después lo ven, lo van a entender. De igual manera, nosotros tenemos que llegar a hacer este que está acá, que es el más complicado de... O sea, nada que ver con el ejercicio. Esto, nada que ver con el ejercicio que están en las guías. Los ejercicios de la guía son fáciles. Ustedes ya lo saben. Y esto que está acá, que en su momento estaba Adrián, lo hacía, digamos, con MATLAB. Esto es, digamos, todo lo que se pone en la simbología de MATLAB. No lo vamos a ver ahora eso, porque, bueno, vamos a hacer con Excel para que sea más tranquilo y más fácil. Se salvan Sí, lo ustedes. hizo, profe, el otro profe. ¿Lo hizo Francisco? No, el del teórico. González. Ah, González lo hizo con MATLAB. Porque se copia esto y se pone en MATLAB y funciona, van todo, tal cual. Yo no les voy a pedir eso. O sea, yo les voy a pedir que desarrollen el ejercicio, tengan el diagrama de flujo si es que se le pide eso. Y bueno, corrijo eso, pero esto no. Y tienen, digamos, la posibilidad de utilizar las tablas de Excel, ¿entienden? O sea, Generalmente suele salir siempre en los diagramas de flujo, profe. en la presencialidad se sale siempre, y creo que el año pasado también, creo que salió, no sé la verdad, los que cursaron el año pasado deben saber mejor que yo. Esto no va ni al examen ni al final. Tampoco. Esto sí. Método de la secante. ¿Vieron que recién hicimos el método de Newton-Raphson? El método de Newton-Raphson es a partir de aproximaciones de pendientes, o sea, de las derivadas. Ahora, el método de la secante es parecido al de Newton-Raphson. Lo que pasa es que ahora ya la aproximación no es con una pendiente, una recta tangente, sino que ahora la aproximación es con una secante. ¿Y qué era una secante? Análisis matemático 1. La secante es una recta que corta a partir de 2 puntos en una función. Entonces nosotros vamos a tener que elegir acá ahora, ya no solamente un punto como Newton-Raphson, sino que ahora 2 puntos. Y esto que está acá, que dice que, bueno, esto está mal, ¿no? Porque esto tendría que ser, bueno, no pasa nada, no digo nada absolutamente nada. Esto tendría que ser, digamos, en este caso, el cociente incremental. El cociente incremental, recuerden ustedes que era la función final menos la anterior dividido el x final y el x inicial. Antes de que sea derivada, ¿se acuerdan eso? Este era el cociente incremental. Entonces, ¿qué está ocurriendo? De lo anterior, que lo anterior era así, lo anterior era xn más 1, xn menos la función de xn sobre la derivada primera. Ahora, en vez de ser la derivada, pasa a ser el cociente incremental. Por ese motivo es que aparece este término. ¿Se comprendió? ¿Más o menos? ¿Sí? ¿No? Eso es como lo más importante. No entendí la última parte. Bueno. ¿Viste que vos tenías acá en Newton-Raphson la función valuada en el punto que yo coordiné, o sea, el valor numérico que yo tomé? Que era un valor cualquiera dentro de lo que era una gráfica. Por ejemplo, si es que tenemos acá, yo podía poner este como xn, y de ahí te iba aproximando con tangentes. ¿Te acuerdas de eso? Sí. Bueno, ahora la secante, yo ya no tomo más una pendiente o la tangente geométrica, sino que ahora se toma secantes. O sea que ahora se parte a partir de ¿cuántos puntos? De 2. Este De va a 2 ser puntos. xn menos 1 y esto va a ser xn. Entonces acá lo que estás reemplazando solamente son estos valores. Entonces, por ejemplo, esto puede ser un 2 y esto puede ser un 1. Acá lo tenés que evaluar en 2, acá lo tenés que evaluar en 1, hasta llegar a tener el valor numérico que te dé justamente la convergencia del punto de intersección con el eje de las X. Entonces, ¿qué estamos haciendo acá básicamente? Nos estamos aproximando cada vez más al punto de corte a partir de ¿qué? De una recta secante. Antes lo acercábamos a partir de una recta tangente.
¿Se comprende ahora mejor eso? Sí, Y profe, algo, gracias. y algo que no me preguntaron es que si tiene que estar comprendido entre el valor acá, por ejemplo, y acá, por ejemplo. Acá fíjense en que en este caso está por fuera. Sí, puede estar por fuera, no necesariamente necesitamos que esté comprendido entre el punto de resultado, ¿no? A diferencia de lo que es bicepción. Eso es algo importante que se pregunta en los finales. Bueno, acá viene un poquito más difícil. Viene a ser un poco más complicado. ¿Por qué? Ahora viene un poco más a lo que a nosotros nos compete, que decimos, esta es la función. ¿Ven? Acá tenemos x menos 2 por seno de x. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer a eso? Hacer una ecuación. Igualarlo a 0. Eso es lo primero. No importa qué función tengan ustedes, siempre se tiene que igualar a 0 si utilizan este tipo de método. Después de eso, se va analizando por dos valores, x0 y x1. ¿Ven? Esos son los dos valores que ustedes van a poner. El x0 sería 2 y el x1 sería 1,9. Entonces, acá van a colocar la forma de lo que veníamos viendo. Fíjense, arriba va la función. ¿Cuál es la función? Esta que está acá. Y acá está la función. Vamos pintándola. Esta es la función. Esa es la fxn. Y acá se coloca xn menos xn menos 1. Y acá abajo se coloca justamente la función con su incremento. ¿Cuál sería? Volvemos arriba para que vean ustedes. Fxn menos fx menos 1. Por eso es que están, digamos, los dos valores numéricos juntos. Acá lo que pasa es que lo ordenó de manera tal. Bueno, acá en la tabla, cuando son métodos de la secante, no sé si lo hice yo, creo que sí, acá está. Lo van a tener que hacer distintas columnas. Yo aconsejo que si ustedes empiezan desde el 1, empiezan el otro valor numérico que les dé el ejercicio, la función obviamente escrita, valuada obviamente en xn, la función xn menos 1. Esta es la derivada. La derivada, que en este caso, ¿qué pasa a ser? La diferencia, el cociente incremental. Es decir, esto menos esto dividido esto menos esto. Y por último, ya directamente los resultados que compete al ejercicio, ¿no? Ya sería eso en sí. De ahí le hacen el error. Acá está mal, creo. Sí. Porque sería este x. A ver si acá lo hice bien. X menos 1, xn. Bien. Sería, está bien. N y n menos 1. Así está. El azul, ahí está. ¿Ven? El azul menos el rojo, que sería, este sería el valor final y este el valor como que está al costadito. Entonces el resultado final va a ser este. Ténganlo en cuenta. Por favor, eso para que lo veamos. Ya vamos a ver el ejercicio y vamos a hacer otros. ¿Cuál es el error del ejercicio, profe? No entendí. ¿Viste que el error, el error es esto? O sea, xn más 1 menos xn dividido xn más 1. Sí. Bien. El error se calcula así. xn menos n menos 1. Que sería xn más 1 menos xn. Si lo tomas de otra forma, ¿no? ¿Te das cuenta? Sí. Y ahí vas a obtener el resultado. Este sería el resultado. El xn. Ya vamos a hacer. Bueno, terminemos el último caso. ¿Alguien tiene alguna duda con método de la secante? Para decirme. ¿Se toman más de un ejercicio, profe, en los parciales?
No sé cómo son, creo que son 4, ¿no? O 3. Eso creo que son la cantidad. No creo que sea más. Bueno, vamos al el penúltimo método, ¿no? Porque después falta el de la falsa posición. El método de la bicepción es un poquito más sencillo porque el método de la bicepción viene del teorema que se vio en primer año que se llama el teorema del valor intermedio. El teorema del valor intermedio dice que si nosotros tenemos una función cualquiera, ese punto C, que está comprendido entre un intervalo cerrado, yo le estoy dando la teoría en sí, tiene que estar, digamos, una función en un valor positivo y la otra parte en un valor negativo. Si no se encuentra, digamos, entre esos dos valores, no estaría bien. Así que, te van a decir, che, pero siempre tiene que ser el A positivo. No. Y el B tiene que ser siempre, perdón, siempre tiene que ser negativo el A, siempre tiene que ser positivo el B. No. Puede ser inverso, pero siempre tiene que tener, digamos, ese cambio de signo. Si no lo tiene, está mal. Entonces, ¿cómo ustedes van a saber justamente de este caso en particular? O sea, ¿cómo yo sé que en A tiene que ser 1 y en B tiene que ser 2? Bueno, en este caso le están dando, ¿no? Pero eso se sabe básicamente a partir del gráfico. Si ustedes hacen el gráfico, recién van a poder obtener o entender cómo se resuelve ese ejercicio. Ahora, ¿qué se hace en este caso? ¿Cómo se resuelve este ejercicio en particular? Primero y principal, ¿qué tenemos que hacer acá? ¿Alguien me lo dice? Igual a 0. Valor cero, profe. Entonces, ¿qué quiere decir? Que nosotros tendríamos que despejar de ahí justamente un valor. O sea, 0 igual al logaritmo de x más 3 menos 2 menos x al cuadrado. Y entonces, ¿ahora qué empezamos a hacer nosotros? Reemplazamos. Reemplazamos el valor de a en la función y me daría menos 1 o 2, ¿ves? Me daría un valor positivo si yo lo reemplazo acá. Y acá si reemplazo el 2, acá me daría un valor negativo. Pero siempre voy a obtener un valor negativo y un valor positivo. Indistinto si es al revés. A mí lo que me interesa es que uno sea positivo y el otro sea negativo. Bueno, hasta acá está todo bien. Ahora, ¿qué se hace en sí? Se busca, por ejemplo, si yo le doy un valor de 1,5, que es lo que dice acá, ¿qué pasa si yo le doy un valor de 1,5? Mira, me dio negativo. Entonces, para ese caso, no es válido justamente el número, ¿no? Porque me está diciendo que justamente baja a ser negativo. Por eso acá ya le están dando básicamente los números con los cuales tienen que empezar. Y acá viene algo que uno de los compañeros les dijo, que ¿dónde tomo esos valores para que sean? Vos tenés que tomar tal valores de manera que uno sea negativo y el otro sea positivo. ¿Ahora se entiende? No sé, para el que estaba preguntando hace un rato el método de la bicepción. ¿Sí? ¿No? Más o menos, profe. ¿Qué no entendés? Así yo te lo explico. No, yo creo que con ejemplos por ahí Bueno, o sea, con una va- aplicación, ¿no? vamos a hacer ahora un ejemplo con todos los métodos, si tenemos tiempo, y lo vamos a meter. Bueno, eso es el método de la bicepción. Ya lo vamos a hacer. Pero a mí lo que me interesa es que ustedes acá nomás sepan que esto es, y ya vamos a hacer los ejercicios prácticos para que veamos. El de falsa posición, para que vean rápidamente esto, el de falsa posición se considera de la igual manera de lo que vimos en método de bicepción. Una parte es positiva y otra parte es negativa. Pero acá lo que se tiene en cuenta es los signos cuando vos vas multiplicando. Por ejemplo, el punto de la función justamente en ese término tiene que ser 0. Para eso lo vamos a ver en la práctica. Miren, creo que acá sí tenía un 8. Sí. Fíjense que esta es la solución. Esta es la función. Perdón. X a la cuarta igual a 2. Y acá toma dos valores numéricos.
La falsa posición se aplica a través de una recta. Esta es la ecuación de la recta que pasa a través de dos puntos. ¿Qué es lo que está haciendo acá? Una recta que pasa a través de dos puntos. De ese lado se despeja el x, porque yo lo que quiero encontrar, ¿qué es siempre? Yo siempre quiero encontrar el valor del cual corta justamente esa ecuación matemática, no la función. ¿Sabe cuál es el valor de corte con respecto al eje x? Que es lo que nosotros venimos hablando hasta el momento. Bien, una vez que hacemos eso, vamos reemplazando los valores. A sub 0 vale 1. Por ende, voy evaluando a f a sub 0 y también evalúo el valor de b y de fb sub 0. Lo analizo matemáticamente y me da un valor de c, que es el valor de x. Bien. Eso es fácil porque yo ya hice esto. Ahora, yo evalúo ese valor de la función encontrado en ese c sub 0. Y ahora lo que se hace es esto. Si la multiplicación es negativa, si es negativa, a sub 0 sigue teniendo ahora el valor de a sub 1. Y ese c sub 0 que he encontrado toma ahora el valor representativo de b sub 1. Y así sucesivamente va cambiando. Pero si es positiva, entonces, si por a, ¿no? Entonces quiere decir que el producto de la función valuada en ese punto c sub 0 por el otro tiene que ser negativo. Entonces, si ocurre eso, el a sub 0, el a sub 0 se reemplaza por c sub 0. Y el otro b queda igual. Entonces van a decir, wow, a ver, fíjense. Acá, fc sub 0 medio negativo. Entonces ahora voy a hacer el producto de a sub 0 por f sub 0, medio positivo. Entonces, ¿quién se cambia? ¿Quién es el resultado que cambia? El a. El b queda igual, 1,5. Vuelvo a hacer la iteración. Vuelvo a resolverlo. Ahora me dio positivo de nuevo. ¿Quién se cambia? De nuevo el a. El b sigue quedando igual. Vuelvo a hacer otra iteración. Me sigo cambiando el a. Sigo cambiando el a. Y voy viendo hasta que el error sea, digamos, en este caso, el correcto. Supónganse que diga el error de 2. Entonces ahí sería el resultado de C, que es lo que me admite. Bueno, vamos a hacer ejercicio de la guía. Ahora la guía. Siempre me queda corto el tiempo, no sé por qué. Estos son interpolación. Vamos a hacer este. Todos estos métodos que estamos viendo hasta el momento se llaman métodos abiertos. ¿Bien? Estos métodos no necesariamente necesitan encerrar a este valor numérico de la raíz. Ya lo vimos. El método de la secante, el método de Newton-Raphson. No necesito yo encerrarlo. Y después vienen los métodos cerrados. Que eso sí se necesitan, obviamente, cerrarlo hasta llegar al punto en donde se encuentra, digamos, la convergencia con el resultado de la raíz. ¿Qué caso sería este que lo que estamos viendo acá? Esto, por ejemplo, puede ser Newton-Raphson y esto es método de la secante. ¿Este qué método sería? ¿Quién diría de Sección. disección? Vamos a ver acá. Dice acá. El 3. Usa el método de la bicepción para encontrar menor
la menor raíz positiva de cada una de las siguientes ecuaciones. Continúe hasta que la precisión sea del 0,5%. Bueno, vamos a ver la primera ecuación matemática. Esta. E a la x igual a 2 seno de 2x. Primer punto, ¿qué tendríamos que hacer nosotros? Volarlo a cero. Igual a 0. Bien, igualamos a 0. Entonces, supónganse que la función sería menos e a la x más 2 menos seno de x igual a 0. Segundo paso. Es el primero. Segundo paso, ¿qué me dirían ustedes? ¿Qué harían ustedes en particular acá? Graficar. Graficarlo porque, o sea, no saben cuáles son los puntos A y cuál es el punto B. ¿Bien? Entonces, vamos a un GeoGebra. Vamos a poner menos E a la potencia X más 2 menos seno de X. Ajá. ¿Entre qué valores podríamos nosotros tomarlo como valor X y valor A? 0,2. 0,4. Podría ser 0, podría ser 0,2 y 0,4, podría ser 0,3 y 0,5, podría ser 0,3 y 0,4. Todos van a elegir distinto. ¿Me explicó? O sea, no todos son iguales, pero todos tendrían que llegar a qué cosa? Al mismo resultado, o parecido, o aproximadamente igual. Entonces yo voy a tomar 0,3 y 0,5. Pueden tomar cualquiera en realidad, ¿no? Mientras más cerca estén del valor numérico, más rápido van a empezar a converger. Entonces tomo 0,3 y 0,5. Bien, vamos a hacer acá rápidamente la tablita que vamos a necesitar para bisección. Bisección. Creo que esta yo la hice, a ver. A ver, esta es F. No, esto es coseno. En este caso, ¿qué es? Bueno, vamos a ver. Seno. Bueno, vamos a ver la primera. Esto va a ser la primera iteración, ¿no? Acá sería el valor de x a. ¿Cuánto tomamos nosotros? 0,3. Y acá ahora tomamos el xb 0,5. El xc es justamente, para que ustedes tengan en cuenta, el xc va a ser la suma de xa más xb dividido 2. Y el error admisible que me está dando el ejercicio es 0,5. ¿Hasta acá están de acuerdo conmigo? No. Sí, profe. Bien, ahora fíjense en cómo lo hacemos acá. Porque este que ya está hecho. Ya tenemos 0,55. Esto es el error que ustedes van a obtener. Bueno, acá lo dejemos como un error así nomás. El error admisible es 0,5. Ya lo vamos a hacer bien, ¿no? Primer punto. ¿Qué hacíamos? Valuamos la función FA, FXA. ¿Lo tengo a FXA? Por supuesto. Hay que ver cuál es la ecuación matemática que me quedó. Esto es 2 más seno. No, menos seno. Menos seno, profe.
de 2x, que está ahí, que es el XA, menos el exponente, ¿sí? Elevado a el b. Ese es el primer punto. A ver. Esto que está acá, ¿no me lo tomó? Sí, ahí está. Primero no me lo quito más. A ver, ¿qué hice más? No tiene que ser el paréntesis el último. Claro, profe, le falta un paréntesis. ¿Voy a decir por eso? No, no puede ser. Que Por tiene ahí. un paréntesis y más, creo, adelante el menos. No, no, ahí no. Ahí. Igual no me está tomando el por qué. ¿Por qué no me está tomando esto? Pregunta es, este me lo toma con el coseno y esto va a ser con el seno. ¿O será porque? Ve, ahí está. O no estar en radianes. Profe, capaz que sea la traducción de la palabra seno. En vez de sen, es seno. Es razón. Bien. Segundo punto. Gracias. Segundo punto, lo que se hacía era ahora multiplicar el FA. ¿Viste? Yo agarro uno solo. ¿Se dan cuenta? ¿Esto está bien? ¿Sí, no? Bueno. El FA por el FC. Si era negativo, si era el signo negativo, ¿qué tengo que hacer? Cambiará. Cambiará. Entonces acá esto no es mayor que 0. Entonces acá lo que vamos a hacer nosotros en cuestión es cambiar acá. Entonces el error, ¿cómo se calcularía? Acá está cualquier cosa, ¿no? Pero el error, ¿cómo sería? Para que me digan ustedes. ¿Quién sería el error? ¿Qué tendría que restar? Tendrías que restar XA. XA. ¿Alguien tiene otra idea? ¿Quién es el que va a hacer el resultado siempre? No sabía, profe, entre El X, C. A y B. ¿Cómo? Ahí escucho. Sí, escucho. Entre X, A y B, ¿no sería? Entre X, A y B. ¿Estaría seguro con eso? ¿Alguien más? XC, ¿no es? ¿Quién es el resultado siempre que te va a dar? El resultado va a ser C. Y ahora, ¿quién le tengo que restar? Esa es la otra cosa. Hasta ahí va bien. ¿Al XB o al XA? El C es el resultado. Así que sí o sí tiene que ser el C el otro lado. Y el otro que van a hacer como resta, para que ustedes vayan viendo si se va haciendo bien, es eligiendo, digamos, por ejemplo, el error de QA. Y al lado, acá ponemos dividido de por 100. Otro paréntesis. Por eso vamos más lado y no este. Por 100. Ah, no me deja escribir. A ver. Bien. Vamos a seguir. ¿Qué sigue ahora? ¿Qué me dijeron? A ver. Sí, C era C más A.
Profe, ¿y el FXC qué es lo que era? No entendí. Esto está. Está mejor. ¿Cómo? El FXC. El FXC, vamos a la guía de nuevo. El FXC sería justamente el valor medio de la suma de esto más esto dividido 2. Entonces eso es lo que estamos evaluando nosotros. Y ese valor intermedio es justamente el resultado que nosotros queremos buscar, que es lo que queremos encontrar, el C, que en este caso en el libro del Excel sería el XC, y después XC se evalúa en la función que nosotros tenemos. ¿Mejor? ¿Peor? Sí, en este caso todavía no lo corrigió porque Sí, ahí está, creo. A ver. B más C2. Dividido 2. ¿Estás de acuerdo? sí, profe. Bueno. Vamos a ver. Dijeron ustedes que acá, bueno, vamos a hacer la iteración. La anterior. Más 1. Tantas iteraciones como necesite. Entonces, ¿quién es el que tengo que cambiar ahora si esto es negativo? XA. ¿El A? El B. B. El B. ¿Y esto? Queda el mismo. Esto se resuelve así. Esto se resuelve así. Esto se resuelve así. Esto se ve acá. Y todo esto tendría que bajar lo mismo. Bien. ¿Qué sigue ahora? Vuelvo a ver que esto es negativo. Por ende, ¿qué tengo que hacer acá? Repetir lo mismo. Volver a repetir lo mismo. Vuelvo a repetir lo mismo. Profe, hay una ecuación que me permite hacer eso de forma automática, ¿no? Ujú. Y ahora, lo que sí no, ¿por qué se cambió esto? Tiene que estar contigo. Volvemos de nuevo a hacer lo mismo. Esto queda igual. Signo negativo. Así sucesivamente hasta, fíjense, hasta que llegue, digamos, al resultado del error, ¿no? O sea, hasta que sea menor. Supónganse que acá le demos un error más grande, pues no termina nunca. 5. Si acá termina esto, ¿no? Acá ya dice que el error admisible es menor y todo. ¿Cuál sería mi resultado? El XC que encontraste. Ujú. ¿Se comprende? Sí, profe, Sí, profe. Sí, profe. Sí, te escucho, te escucho. si nosotros en GeoGebra nos acercamos más todavía y le ponemos un valor inicial más cerca, con 3 4 filas lo hace, ¿no? Claro. Si lo hace más cerca, digamos, del valor numérico, sí, ya con poquita fila, ya te da, digamos, Yo resultado puedo, númerico. yo puedo elegir el valor que yo quiera de GeoGebra, o sea, mis valores iniciales. Sí, sí.
El error. Profe, y el diagrama de flujo. Sí, sí, ahora sí, consulta. No, profe, preguntaba si en el diagrama de flujo tenemos que poner todas las operaciones que fuimos viendo. No. El diagrama de flujo no se pone en todas las operaciones. Sí, cambié lee, porque si no tengo que hacer muchas iteraciones. ¿Entendés? Hasta que llegase a 0,05. Si ustedes se ponen a ver acá, el diagrama es más o menos, ¿ven? Aproximadamente, me dio, pues yo le dije que sea el 5%. ¿Cuánto me dio? Con el X. No, este no es, ¿no? ¿Cuál era? Este. 0,31. ¿Ves? Si yo hubiera seguido, me está acercando cada vez más al 0,32. ¿Ves? Cada vez me está acercando más al 0,32. Ahí me dio con un error de 0,5, me dio 0,31 aproximadamente. Pero me tiene que acercar más, y más, y más, y más, y más. Pero sería muy largo para el ejercicio que nosotros estamos haciendo. Sí, te escucho ahora. El diagrama de flujo, ¿cómo lo tendrías que hacer? Mira, por ejemplo, en este caso, vos tendrías que poner el error admisible. ¿En este qué era? El diagrama de flujo para... Esto es Newton-Raphson, ¿ves? Todo esto es Newton-Raphson. Esto sería un diagramita de flujo. Siempre se repite el mismo, solamente lo que cambia es la operación nomás. La operación matemática que se va haciendo acá. ¿Bien? O sea que los que tenemos en el teórico simplemente los tenemos que copiar y cambiar nomás la ecuación. Ajá. Claro, si entienden esto, sí. Pero bueno, ya la vamos a hacer, ¿no? Vamos a hacer este ejercicio para que ustedes más o menos tengan una idea de cómo se hace. Bien. ¿Se puede hacer con cualquier método? Por supuesto. Con cualquier método se lo puede hacer. No necesariamente necesitamos que sea el Newton-Raphson. Puede ser bicepción, falsa posición. Ya vamos a hacer más. Pero bueno, hoy quedó más o menos claro el conceptito de lo que son las ecuaciones. O sea, los tipos de método de resolución, más o menos. ¿Quedó un poco más claro? ¿O hay algo que tengan Sí, profe, se entendió bien. Ya vamos a hacer la semana que viene, tengo que hacer una banda. Supongo que... Si ya terminó la 11, decir que ahora va a empezar la... Yo sé que se toma hasta el tema que se ve. O sea, vamos a ver qué onda con eso. Profe, el otro profe, el teórico González, dijo que no nos hagamos drama, que se va a tomar hasta donde lleguemos a ver.